que no se me olvidara ese detalle, así es de que sí, ya estamos grabando. Entonces, gracias, doctor. Buenas tardes. Ok, a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan esta tarde, pues es una satisfacción aquí desde el confinamiento poder compartir algunas ideas sobre este tema. Yo propondría la siguiente modalidad. Quizás en una primera parte presentar todos los elementos que quiero plantear. Una segunda quizás para las dudas sobre el contenido que voy a plantear. Y una tercera para consultar si es que lo hay. Alguna reacción, alguna opinión, algún comentario respecto a lo que están escribiendo cada uno de ellos. Pues bueno, sin más preámbulo, el ensayo, lo he tratado de abordar. Cuando hablamos de ensayos, el problema del género ensayo, de la modalidad ensayo, es que se puede chotear con facilidad. A cualquier cosa se le llama ensayo o se le llama paper, pero en realidad el ensayo es un método bastante riguroso, un método un poco libre de investigación, pero no por eso riguroso, y de análisis. Esto es un elemento que debemos de tomar en cuenta. Por tanto, cuando hablamos de ensayo, sí los hay ensayos de opinión personal, ¿verdad? O ensayos de posicionamiento respecto a, particularmente a opiniones políticas, opiniones de carácter cultural, de carácter filosófico, de carácter económico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que se expresa es la opinión, esta puede ser bastante objetiva o con muchos sesgos subjetivos. El ensayo facilita defender posiciones que no necesariamente son objetivas y no necesariamente corresponden a la verdad. Por tanto, el ensayo, con más que cualquier otro género de investigación, suele utilizarse mucho en la batalla ideológica y en la batalla política que se da en la sociedad. Y esto puede cruzar de manera transversal cualquiera de los temas. Pero yo no me quiero referir al ensayo en general, ni al ensayo, estoy en una conferencia. No me quiero referir al ensayo en general, también los hay de género literario, de género periodístico, sino que me quiero referir a la parte más seria del ensayo, que es el ensayo de carácter académico. El ensayo de carácter académico puede ser un método de investigación y análisis. Y hacer un método de investigación y análisis, sin duda que debe de considerar los distintos elementos que tiene la investigación al margen de la modalidad del ensayo. Otra cosa que no es del todo cierta, pero también hay una parte cierta, es que los ensayos suelen ser cortas cuando son de opiniones de carácter político, cuando son ensayos de posicionamiento frente a la realidad, que son ensayos más de debate, más de discusión, pero no son ensayos de investigación ni ensayos académicos. Los ensayos de carácter académico no necesariamente son cortos, pueden tener una extensión significativa y pueden tomar la modalidad inclusive de artículos científicos fundamentados. Por tanto, vamos a abordar el tema del ensayo como método de investigación y de análisis. ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de la investigación en general y del ensayo en particular? Miren, en cualquier proceso de investigación, como se llame, monografía, ensayo, métodos experimentales, métodos de análisis social, la investigación clásica, como se llame, siempre es importante decir que coexisten tres elementos claros. Los sujetos cognoscentes o sujetas cognoscentes, es decir, quiénes hacen la investigación, desde qué perspectiva la hacen, qué intereses tienen, qué posicionamiento tienen frente a la realidad, qué conocimiento tienen de la realidad, cuáles son sus experiencias previas de investigación, cuál es el objetivo básico de hacer esa investigación. Hay un elemento clave.
Es decir, nos ubicamos entonces en los sujetos que hacen la investigación, que procesan información, que construyen y sistematizan información. Estos sujetos o sujetas, sujetos y sujetas, es imposible que se enfrenten o que confronten directamente la realidad. Necesitan de medios de cognición. No es posible, ni para hacer un ensayo, ni para hacer una investigación experimental, ni para hacer una monografía, ni para hacer una investigación clásica. Siempre se necesita de medios de cognición. Por medios de cognición vamos a entender las metodologías, los métodos particulares, las herramientas, las técnicas, los instrumentos, los medios de procesamiento de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho en otras palabras, hacer cualquier tipo de investigación, pero particularmente el ensayo, sin medios de cognición, es perder la rigurosidad que uno quiere desarrollar en un estudio. Un estudio, sin importar la modalidad que sea, debe de tener la mayor rigurosidad posible. Y para que tenga la mayor rigurosidad posible, siempre es importante, siempre va a ser relevante que la sistematización de lo que se escribe debe de ser sobre la base de información, inclusive los posicionamientos que en el ensayo no son subyacentes, sino que pueden ser elemento central del estudio. Cualquier opinión del que escribe el ensayo debe estar mediada por información, sin importar la orientación de la opinión que tenga. Siempre debe ser fundamentada en información, tratándose de ensayos académicos. Algo que se olvida en el ensayo es que los sujetos conocentes usan medios de conocimiento, medios de cognición, metodologías, técnicas, para conocer una realidad determinada. Ese objeto de cognición, esa realidad objeto de estudio, en verdad, es el objeto que se va a estudiar y conocer. Algunas veces, y esto, algunos actores que he estado viendo sobre cómo conciben el ensayo, quiero decir que en esto no hay mucho acuerdo. Hay gente que piensa que el ensayo es desde lo menos riguroso hasta gente que lo ve como la forma de escribir artículos científicos asistidos. Pero lo que quiero señalar que uno de los errores, por ejemplo, si yo quiero abordar un tema determinado desde 3 actores diferentes que han escrito libros sobre el mismo tema, pero que tienen enfoques diferentes, cuidado que el objeto de mi ensayo no son esos libros. Esos son la información de que dispongo para qué, para conocer cuál es mi objeto de cognición, cuál es la realidad objeto de conocimiento, cuál es la realidad objeto de estudio. Entonces, sí es importante cuando alguien escribe un libro, cuando alguien escribe un artículo, cuando hay personas que escriben artículos sobre un tema y sobre eso yo quiero hacer un ensayo, pues evidentemente sus opiniones puede ser que estén precedidas de información precedente, previa, pues. Pero no hay que olvidar de vista que, no hay que perder de vista que el objeto de estudio no son esos artículos, no son esos libros. Es la realidad teorizada a partir de una temática. Yo quiero señalar, el tema no es otra cosa más que el nombre que le damos a la realidad objeto de estudio y los elementos de esa realidad que queremos estudiar. Un tema es una construcción teórica de la realidad. Es el nombre que le damos a aquello que queremos conocer. Es obvio, la realidad existe independientemente de que la conozcamos o no, que querramos saber de ella o no. Pero cuando se convierte en objeto de investigación, en objeto de conocimiento, cuando le prestamos atención y cuando designamos con un nombre determinado, que a eso se le llama tema, ¿qué es lo que queremos conocer de esa realidad? Entonces, digamos que sintetizando, los sujetos que conocen, o sujetos y sujetas que conocen, siempre son individuos e individuas con emociones, con sensaciones, con perspectivas, con puntos de vista,
con ideas políticas, con ideas religiosas, con visiones culturales, con problemas, necesidades, anhelos, es decir, seres humanos que resultaría imposible pensar que lo que escriben es aséptico. La asepsia política, la asepsia moral no existe en la investigación y mucho menos en el género ensayo. Pero señalar que los sujetos y sujetas conocentes cuando van a escribir un ensayo, dentro de la subjetividad que se trasluce en lo que se escribe, debe haber objetividad. Un ensayo tiene un enorme componente subjetivo, pero esa subjetividad debe expresar objetividad. Y para eso se requiere información, medios de cognición y claridad de la realidad que se está investigando. Porque lo que se está juzgando no son libros, lo que se está juzgando son los conocimientos, los puntos de vista, las opiniones sobre una realidad objeto de estudio determinada, construida teóricamente a través de un tema, expresada en un libro, en un artículo. Entonces, ese es un elemento que debemos de tomar en cuenta. El siguiente elemento, en el ensayo, más que en cualquier otra modalidad de investigación, siempre debemos de tener claridad cuáles son las concepciones filosóficas que subyacen detrás de un planteamiento, detrás de un artículo, detrás de un libro, detrás de un texto, detrás de un estudio. Siempre es importante tener claro en eso. ¿Cuáles son los posicionamientos económicos, culturales, políticos, sociales, ideológicos que se presentan en un actor? Sin necesidad que el actor hable de una visión filosófica, sin necesidad que el actor hable de una perspectiva económica, sin necesidad que el actor hable de una construcción cultural, sin necesidad que el actor asuma directamente una perspectiva política, sin necesidad que el autor se posicione desde una visión social y sin necesidad que el actor exprese cuáles son sus visiones ideológicas. Todo eso queda expresado en lo que el autor escribe. Y eso debemos de tenerlo presente. Y el éxito de un buen ensayo académico es cuando aprendemos a ver esas cosas. ¿Es fácil ver esas cosas? No, no es fácil. Eso se va aprendiendo con el tiempo. Y eso también es importante, depende mucho de la formación que uno tiene. Por eso, todo profesional debiera tener una idea clara de las concepciones filosóficas, de las escuelas económicas, de las construcciones culturales, de las principales teorías políticas, de los principales ejes del desarrollo social y de las principales perspectivas ideológicas de cómo se posicionan las personas en la realidad. Eso debiera ser clave. En la medida que nosotros tengamos claridad sobre esas cosas, toda la investigación que hagamos, pero particularmente los ensayos, van a tener, digamos, un valor académico, intelectual y probablemente científico mayor. Es decir, particularmente frente a un ensayo, nosotros no podemos comenzar a escribir de manera ciega sin conocer qué está atrás de la cortina de lo que escribió un actor. Otro elemento importante, siempre en la investigación, pero particularmente en el ensayo, es importante saber el significado que representan las teorías, los enfoques, los abordajes metodológicos en general, la construcción de conceptos esenciales de la temática que orientan el aparato conceptual del investigador. Siempre es importante estas cosas. Y esto, para hacer un ensayo académico, resulta imprescindible. En un texto, cuando uno estudia 2 o 3 textos diferentes, estamos hablando de teorías y enfoques distintos. Evidentemente, usted como investigador o escritora se va a posicionar en uno de esos enfoques, pero debe saber qué representan esas teorías, hacia qué ámbito se orientan esos enfoques. Debe saber sobre los abordajes metodológicos y debe tener una clara definición en la construcción de conceptos esenciales de la temática que se esté estudiando. Eso es sumamente importante. Dicho eso,
En el ensayo, como en cualquier área, la metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir, sistematizar el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que se deben de seguir durante el desarrollo de una investigación para la producción de conocimientos con independencia de la modalidad. Ciertamente en el ensayo probablemente no vamos a ir a correr una encuesta, tal vez podamos correr una entrevista, probablemente no vamos a elaborar una guía de observación, probablemente no hagamos eso, probablemente en el ensayo nos vamos a proveer de información secundaria para poder tener una idea más clara de la realidad de los posicionamientos temáticos que hacen los actores sobre los cuales estamos nosotros escribiendo el ensayo. Pero es importante esto. Todo método de investigación y toda investigación requiere de esa visión sistémica de cómo nosotros estamos haciendo el estudio. En otras palabras, no es posible, así como me resulta difícil poder escribir bien un ensayo sin concepciones filosóficas, sin escuelas económicas, sin construcciones culturales, sin las teorías políticas, sin los posicionamientos ideológicos. Es decir, que me dan el fundamento, que me permiten visualizar qué es la esencia de lo que quiero juzgar. Resulta imposible hacerlo sin método. El método, que viene del griego y que en realidad en términos simples es camino o vía y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin, su significado original señala el camino que conduce a un lugar. De nuevo, sujetos conocentes, o medios de cognición, objeto de conocimiento. Pero también se requiere de técnica. El método siempre son las acciones precisas que vamos a llevar a cabo. La técnica son las acciones precisas que vamos a llevar a cabo dentro de un método. Es el conjunto de actividades, las tareas sistemáticas, lógicamente organizadas en el desarrollo de una investigación. Y en un ensayo, probablemente, digamos que nos digan, escribí un ensayo, te doy estos 3 artículos vinculados a esta discusión y a este tema. Y probablemente en el posicionamiento que yo quiera hacer, no termino de estar de acuerdo con ninguno de los 3, o creo que los 3 tienen lagunas que no responden en la totalidad de los elementos que hay que conocer de la realidad. Probablemente requiera yo de ir a buscar información secundaria, a lo mejor información empírica, a lo mejor resultados de encuesta, a lo mejor leer a un actor que no me han dado, pero que me va a servir como para tener una visión más completa. Ese conjunto de actividades y tareas sistemáticas, lógicamente organizadas, son relevantes en cualquier investigación, pero también en el ensayo. El ensayo, como las demás investigaciones, también requieren de herramientas. Y las herramientas son la aplicación de técnicas específicas, tales como la entrevista, la encuesta, la observación, procesamiento de información bibliográfica en la elaboración de un estudio. Repito, probablemente usted requiera de hacer una ficha resumen sobre información estadística ya existente, tal vez requiere elaborar alguna síntesis sobre un otro libro determinado, tal vez quiera ir a revisar un estudio que recién está saliendo, que complementa el material fundamental que usted está estudiando para hacer el ensayo. Y eso requiere de estas herramientas. Las herramientas se convierten en instrumentos. En el ensayo a lo mejor no ahondamos en los instrumentos, pero las herramientas, los instrumentos son justamente los que permiten al investigador la interacción con la realidad, objeto de estudio, para obtener la información que requiere. Y por ejemplo, aquí están las células de entrevistas, tanto estructuradas como no estructuradas, las encuestas, los cuestionarios cuando se trata de la técnica de encuesta, la guía de observación cuando se trata de hacer observaciones, la técnica de grupos focales cuando se trata de hacer eso. Es decir,
nosotros tenemos un conjunto de herramientas. Entonces digo, hay metodologías generales que se convierten en métodos específicos, los métodos se traducen en técnicas, las técnicas se convierten en herramientas, las herramientas en instrumentos. No las usamos todas para efecto del ensayo, pero para cualquier modalidad de investigación sí son relevantes estos elementos. Cuando hemos hecho eso, nosotros estamos listos para escribir el ensayo. Y necesitamos procesar y sistematizar información. Y finalmente hacer la redacción del documento de investigación como informe final, artículo, monografía, construcción de ensayo, cualquier elemento. Bueno, en las partes específicas del ensayo, digamos que el ensayo tiene como 5 partes. El título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. El título, el tema del trabajo y su contextualización en la realidad. De nuevo, la figura que aparece ahí trata de plantear eso. No es sobre unos textos que estamos haciendo el ensayo, lo estamos haciendo sobre la realidad. Y el nombre del tema es la teorización, la manera como le estamos llamando a la realidad que se está estudiando. Por eso el nombre del tema siempre debe estar contextualizado. La siguiente parte es la introducción, pero en este caso la introducción no es la presentación de lo que se va a desarrollar en el trabajo, sino que un conjunto de elementos que, digamos que dan los elementos, los aspectos fundamentales que vamos a desarrollar. Aquí se hace la presentación del tema general y aspectos específicos que se abordarán. Se plantea el problema, interrogante que se pretende responder con el trabajo. Todo ensayo tiene un planteamiento de problema, es decir, aquel nudo gordiano, aquellos elementos de la realidad, aquel conjunto de aspectos, factores, elementos que nosotros queremos conocer y analizar. Y esto nos facilita el planteo de hipótesis de lectura y de análisis. También necesitamos hacer una exposición de los objetivos del trabajo, la presentación de las fuentes consultadas o las teorías que serán objeto de análisis, la presentación del texto de estudio, los textos que se van a estudiar, y una especie de anticipación de conceptos del desarrollo y conclusión. Anticipación de la estructura del texto, presentación de los ejes de análisis. En un ensayo, determinar cuáles son los ejes de análisis siempre es importante. El desarrollo del ensayo. El desarrollo de los diferentes ejes propuestos para el análisis del tema es un elemento relevante. La presentación de la información necesaria para comprender el razonamiento, orientación hacia la conclusión también es importante. La exposición, no la corta y la pega. En algún momento a lo mejor requieran de un párrafo que sea básicamente una cita textual, porque es relevante dentro del argumento que está desarrollando los actores o el actor que ustedes están estudiando, pero en realidad no se trata de eso. La exposición bibliográfica consultada se trata de los análisis, de la definición de conceptos que desde la perspectiva de ustedes están planteados ahí. El planteo de relaciones entre conceptos del mismo actor o de diferentes actores siempre es importante, ya sea para complementarlos porque tienen puntos de vista complementarios o para confrontarlos porque tienen perspectivas diferentes de la realidad. Y eso siempre es importante en el análisis. De nuevo, no son los conceptos en sí mismos como definición teórica, son los conceptos como definiciones de aspectos de la realidad lo que nos interesa. Aquí viene la inclusión de las citas textuales y su análisis, inclusión de ejemplos y su análisis, y los ejemplos siempre están referidos a una realidad determinada que se va estudiando. Explicación o desagregación de los postulados de las teorías abordadas, hasta dónde llevan el análisis y los alcances que tienen las teorías o la perspectiva desde donde ustedes las están viendo,
digamos que son como los elementos más generales que siempre es importante considerar. El cuarto aspecto, pues sí, son las conclusiones, ¿verdad? Que es la formulación de las conclusiones a las que se arribó. Aquí, desde la perspectiva del resumen académico, del ensayo académico, se aborda como un resumen de lo tratado en el desarrollo del texto, se retoma la información de la introducción, pero ya no para repetir lo que se dijo, sino que para concluir los elementos fundamentales que ustedes van haciendo ya como una especie de síntesis. Yo la conclusión la veo como la síntesis de los elementos más relevantes a que se arribe en el desarrollo del ensayo. Un resumen de lo tratado en el desarrollo, se retoma la información de la introducción, una evaluación de lo tratado en el desarrollo, y esto ha requerido, de lo que les decía, tanto los libros fundamentales que están estudiando o los artículos que están abordando, con una comparación con investigaciones previas que puedan haber existido o con investigaciones que se estén dando. Y todo ensayo queda corto si no hay una especie de sugerencias o de propuestas para resolver o para reposicionar o para reorientar y reenfocar la realidad que se está planteando. Y la referencia bibliográfica, pues sí, ¿verdad? Siempre es importante situar toda la bibliografía que se ha ocupado en cualquier investigación, pero particularmente en el caso del ensayo. En términos generales, quiero decir que el tema del ensayo, al final de cuentas, las conclusiones, la esencia, la síntesis que nosotros estamos alcanzando en las conclusiones del ensayo, sirven como punto de partida para investigaciones más rigurosas, más estandarizadas, y para investigaciones que su propósito es construir evidencia de la realidad para probarla y encontrar hallazgos para reposicionar nuevas hipótesis de investigación. El ensayo, pues, puede ayudar a plantear cosas que le permitan a un investigador que usa metodología estandarizada a tomar en cuenta puntos de partida. Los ensayos siempre son puntos de partida de investigaciones mucho más complejas. Cosas que hay que tomar en cuenta. En el proceso de elaboración de un ensayo, como de cualquier texto académico, es necesario tomar distancia de los textos que se analizan, es decir, conformarse como un lector no ingenuo. Para ello, es conveniente tener en cuenta las condiciones históricas, políticas, culturales y o científicas en que cada texto fue producido, ampliando la información que el propio texto provee mediante la búsqueda de bibliografía complementaria que facilite el reconocimiento de esas condiciones. Esto no hay que perder de vista. Tomar distancia de un texto no quiere decir una visión aséptica de la realidad. Es que hasta aquello con lo que uno está de acuerdo debe tener una visión crítica y probablemente tener alguna crítica o tener algunos análisis puntuales que no necesariamente se coincide con el autor. Lo que uno no debe asumirse es fan de un autor. Uno no es cuando uno es escritor, cuando uno va a escribir un ensayo, uno no es del comité de aplausos de un escritor. Debe de entrar al análisis riguroso de lo que está diciendo sobre la realidad. La tarea de planificar el ensayo, que consiste en plantear los objetivos, conseguir las ideas, rastrear información y organizarla, no es exclusivamente una acción previa a la escritura, sino que se realiza a lo largo de todo el proceso de composición del texto. Yo quiero señalar esto porque en la metodología que se escribe de cómo se hace un ensayo, la planificación se pone previa a la redacción, pero en realidad la planificación es un proceso que finaliza con el cierre de la escritura del ensayo.
se va durante el proceso, si se hace sistemáticamente, modificando algunos elementos, inclusive replanteando objetivos, en la medida que uno rastrea información que le permite complementar lo que está haciendo. Si algo es importante en un ensayo es tener claro hasta dónde quiere llegar uno, porque de repente el texto comienza a crecer y probablemente estamos pasando a una monografía. Un ensayo no debiera exceder unas 40, 50 páginas como mucho, ¿verdad? Los ensayos rondan 15, 20 páginas, 25, pero hay ensayos que crecen significativamente. Si no, estamos pasando al género de la monografía y eso requiere un nivel todavía de rigurosidad y de la búsqueda de otros instrumentos metodológicos, porque ya es una modalidad de investigación que hace uso de más herramientas de investigación y donde la opinión del autor se ve bastante matizada por la fuerza de la información. En el ensayo no. El ensayo, el actor sigue teniendo como, hablando en primera persona, hacia dónde quiere pilotear la perspectiva y el enfoque de lo que está escribiendo. Otro elemento más es que es importante releer permanentemente el texto que estamos elaborando como si no fuera propio. Es una actividad indispensable para advertir y corregir posibles errores y omisiones, de modo de ajustarlo al propósito perseguido. Esto cuando se usa como metodología académica, particularmente en el curso, el problema es que hay poco tiempo, ¿eh? Y el problema es que a lo mejor uno trabaja, a lo mejor uno lleva otras materias y tiene otras responsabilidades, pero cuando se escribe un ensayo para efectos de publicación, siempre es importante ir escribiendo ese ensayo, dejando por ahí lo que es escrito y unos 2 o 3 días después volverlo a leer y uno se da cuenta de los vacíos que tiene o de las cosas que he escrito mal, de las ideas que no son muy claras, de la falta de construcción lógica del texto que se está escribiendo. Uno en el momento que está escribiendo lo puede leer 10 veces y en el momento difícilmente se pueden poder visualizar los errores que uno ha cometido. Esto, cuando se deja pasar algunos días, inclusive algunas horas, se puede advertir de manera mejor. Sin embargo, cuando otro se lo ve que conozca del tema, a lo mejor le señala a uno cosas en las que uno debiera reparar. Las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para la formulación de un ensayo durante la recopilación de la información y la lectura de la fuente son las siguientes. Yo quiero señalar esto porque para que un ensayo sea riguroso, digamos que hay que seguir como una especie de ABC. Identificar los conceptos teóricos utilizados por los autores y cuáles son esos resultados de sus hipótesis que sostienen y los argumentos que presentan para sostener esas hipótesis. Yo creo que eso es importante, inclusive identificarlo en los textos. Nos cuesta algunas veces identificar los conceptos teóricos que utilizan los autores. Un libro puede ser muy voluminoso, pero no hay más de 10 conceptos teóricos. Y en realidad los conceptos teóricos son las variables que el autor va desarrollando, va fundamentando, va argumentando y sobre la cual va buscando información. Y que son las que sostienen las hipótesis que está construyendo. Siempre es importante, como les decía, buscar información de otras fuentes que permitan describir el texto y el contexto, tanto de los textos como de las teorías que se exponen en esto. Es decir, un texto sobre, por ejemplo, un actor principal sobre el neoliberalismo es Milton Friedman. Y tiene 2 o 3 textos donde expone su teoría. Pero en realidad no es una teoría que él haya hecho. Es una teoría que, pues sí viene desde finales del siglo XVIII y ha tenido un recorrido histórico. Si yo me quedo solo con Milton Friedman, y sus seguidores actuales y los textos de sus seguidores actuales, básicamente todos los actores de la economía neoclásica, pues probablemente yo no estoy entendiendo que eso ha tenido un contexto histórico.
y que es importante entrar al análisis de ese contexto histórico. Y para eso, confeccionar resúmenes en fichas de lectura, producir este tipo de información, siempre es una manera que nos permite reelaborar y reformular la información planteada en las fuentes originarias y que nos debe llevar a complementar una visión mucho más completa y asegurarnos de que el ensayo se exponga de manera más concluyente y más completa. Siempre es importante intentar reconocer posibles acuerdos y desacuerdos entre los puntos de vista de los actores. Siempre es importante. De nuevo, no hay neutralidad ni hay asexia. Probablemente yo no esté de acuerdo si estoy haciendo un ensayo sobre un tema de la realidad de dos actores con los que yo no estoy de acuerdo, es porque tengo un posicionamiento de la realidad diferente. Y esa es mi perspectiva ideológica y política respecto a lo que estoy haciendo. Y probablemente a mí lo que me lleve es hacer el análisis, hacer la crítica de esos actores a partir de información de otros actores que yo estoy buscando. Siempre es importante formular una pregunta que pueda ser respondida a partir de las fuentes teóricas y de los enfoques de los temas que estoy estudiando, con las teorías que están vinculadas a esos temas. Y siempre es básico formular una hipótesis que pueda responder la pregunta planteada. Es decir, formular el problema debe llevarnos a construir una hipótesis y toda la argumentación con la información que recabamos de fuentes secundarias, básicamente de texto que estudiamos, es tratar de responder la pregunta. Responder la pregunta de la hipótesis que estamos afirmando no quiere decir que el resultado de esa respuesta esté probando una hipótesis. En este caso, las hipótesis son instrumentales, no sirven como para orientar por dónde y hacia dónde quiero llevar la temática planteada. ¿Qué elementos debo considerar durante el proceso de planificación del ensayo? Bueno, a partir de la problemática, a partir de la identificación de los conceptos, fenómenos o problemáticas que están planteados en los abordajes de los actores, establecer comparaciones de las distintas fuentes, complementarlas, y siempre es importante confrontarlas. Hay que señalar que el ensayo es un tema bastante argumentativo y que no solo complementa, sino que fundamentalmente el género del ensayo ayuda mucho a confrontar ideas, porque para complementar y para ir articulando visiones más complejas, pues la monografía es un género mucho mejor. Por tanto, complementar visiones comunes, ampliar las fuentes y confrontar las ideas sobre un tema de la realidad, porque no es el tema, no es el libro el que estamos estudiando. El libro es el medio que analiza la realidad. Bueno, en función del propósito que se persigue en el ensayo, es importante, mediante la justificación de las hipótesis que se presentan para analizar un determinado texto, siempre es necesario hacer un esquema que sintetice y organice pues esas partes del ensayo que yo ya les decía: introducción, título, introducción, desarrollo, conclusiones. Siempre es relevante eso. Es necesario evaluar el grado de información que tienen los receptores del ensayo. Y aquí yo, ¿para quién quiero escribir el ensayo? Esa es una pregunta clave. Claro, si es un ensayo para publicarlo en un periódico, va a llegar a lectores que probablemente no puedo ser como tan riguroso en el uso de conceptos o tener la capacidad didáctica para desagregar conceptos complejos que puedan entender las personas. Estos ensayos se vuelven más complejos
y más completos cuando se trata de que los lectores son pares. Es decir, por ejemplo, en el campo de la medicina, los adelantos más importantes de cualquier descubrimiento se escriben en ensayos, en artículos asistidos. Pero generalmente los leen otros médicos o los leen otros expertos en el área de la medicina. Y eso permite, digamos, tener como más facilidad para escribir de manera compleja. El autor del texto, esto hay que tener presente siempre. Cuando uno no escribe para uno. Cuando uno escribe un ensayo, generalmente uno no va a estar presente al momento de la lectura, del trabajo que uno ha hecho. Y no se pueden complementar datos que pudieran faltar o explicar. Es decir, el texto debe explicarse por sí mismo. Siempre en el ensayo resulta importante plantear algún tipo de ejemplo que facilite explicar términos técnicos, que en sí mismo el ejemplo puedan explicar los términos técnicos. Finalmente, en esta parte, seleccionar qué citas textuales se incluirán en el texto siempre es relevante, porque las citas deben de resumir la postura del actor, y estas afirmaciones deben de ser generalmente ejemplificadas a través de algo de la realidad que se conecte con el texto. Es necesario, pues esto no se lo debo decir, vea, hay varias formas de hacer las citas, y en un ensayo se debe de usar uno de esos sistemas que ahora resulta fácil hacerlo porque están en Word. Bueno, elementos a considerar durante la escritura o redacción de un ensayo. Distinguir con claridad la voz del actor del ensayo y las voces tanto de ustedes como de otros actores que ustedes estén citando. Y para esto, pues, los verbos, las comillas, siempre son importantes como para diferenciar que es la voz del actor la que se está oyendo o es la voz de otro actor que ustedes están poniendo para contraponer ideas. Y siempre es importante remitir a la fuente citada, pues, con cualquiera de los sistemas elegidos. Siempre es necesario revisar el texto y que no presente redundancia. Y esto es importante. Cuando uno está comenzando a escribir, suele decir de modos distintos la misma cosa durante varias veces. Esto nos ha solido pasar cuando hemos comenzado nuestros pininos en la redacción de documentos, de textos, de artículos, particularmente de ensayo. También el hablar con imprecisiones, el suponer uno que le van a entender con una palabra que uno sí sabe que está escribiendo, pero que no genera claridad para los demás, siempre es importante. Por tanto, la información necesaria para una comprensión de una determinada visión resulta relevante. Es necesario organizar la información en párrafos conectados, y esto es relevante. La escritura del discurso es básica. Porque uno puede tener muchas buenas ideas, mucho buen material, pero la lógica del discurso que se escribe, de cómo se redacta, siempre es importante. Es necesario en esto siempre hacer un índice que nos permita incluir subtítulos que ordenan la información y permiten al lector, pues, comprender el contenido del texto en general o de cada uno de los apartados. Asegurar que la conclusión del ensayo derive de manera lógica, y esto es clave. Probablemente venimos hablando de determinado asunto, pero en el ensayo ponemos cosas que nosotros pensamos, pero que no hemos desarrollado, que no pueden ser una conclusión lógica, que no pueden ser un resumen lógico, que no pueden ser una síntesis lógica de lo que hemos venido escribiendo, y parece desconectada las conclusiones de lo que nosotros hemos venido diciendo.
Bueno, estos son como elementos generales. Quiero decir que hay más elementos y yo quisiera finalmente señalar algo en todo esto. Hay ensayos de distinta naturaleza. Hay ensayos que su objetivo fundamental es hacer apología a una determinada visión de la realidad. Y sí es un género de ensayo, pero es de muy poca utilidad, tiene poco valor académico y ningún valor científico. Lo que les he planteado es una estructura más o menos lógica y más o menos que resume las posturas respecto a lo que es la estructura del ensayo. Recuerden, el ensayo siempre es una investigación y su opinión debe estar mediada por la información, por su conocimiento, por el contexto, por los textos que están analizando y por alguna información empírica, ya sea secundaria o primaria, a la que puedan tener acceso de la realidad. No es decir lo que uno piensa, no es sustituir la realidad por las opiniones que uno tiene, tampoco es buscar información que justifiquen, que fundamenten que lo que yo estoy diciendo tiene razón. Ahí estaríamos falseando la realidad. Esto es un equilibrio bien complejo porque el ensayo quizás es la modalidad de investigación donde donde hay una relación objetividad, subjetividad. Objetividad, subjetividad. Realidad objetiva con realidad subjetiva que expresa a la vez realidad objetiva. Este es un poco enredado, es una dimensión de epistemología de la ciencia, pero es clave al menos mencionarse. Me quedaría hasta ahí y yo quisiera escuchar comentarios o preguntas, o si tienen alguna pregunta respecto a los trabajos que están haciendo, con gusto se los respondo. Hola. Gracias, doctor, por su presentación. Vamos a ver, entendería que todos están escuchando y están viendo el momento para participar. Creo que es bien oportuno para poder tener retroalimentación de aspectos específicos que usted ha considerado y que ellos están justo trabajando ahora en el ensayo, ¿verdad? No sé quién, si quieren levantar la mano o simple y sencillamente activar sus micrófonos y decir su nombre y hacer la pregunta correspondiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Roberto García. Diga. Me llamó la atención algo que mencionó en medio de la presentación cuando estaba hablando acerca de las características del ensayo, ¿verdad? Tal vez podríamos retroceder a esa diapositiva donde estaba un cuadrito. Y que al final retomó una palabra que dijo que para este tipo de ensayos era mejor una monografía. Ese cuadro, muy bien. Pero que cuando habla de monografía, básicamente, ¿cuál es la diferencia con respecto a este ensayo que nosotros podríamos hacer como la comparación, ¿verdad? O para mejorar nuestro formato o al mismo tiempo también pues ver la posibilidad de que pudiera visualizar o explicar tipo de ejemplo. Gracias. Bueno, ok. No, lo que les decía es que si un ensayo ya tiene más de 40 páginas, quizás sería mejor pasar al género de la monografía. Las diferencias, en realidad lo que aquí están viendo, título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas, con todos esos elementos planteados ahí, es la estructura de todo ensayo. Claro, cuando uno está elaborando el ensayo, lo que está trabajando es un guión de contenido con temas y subtemas, ¿verdad? Donde ha formulado todos los elementos que subyacen en el desarrollo del ensayo. La monografía es mucho más compleja porque ya es estructurar un tema de la realidad donde
utilizando fuentes secundarias y algunas veces fuentes primarias, utilizando entrevistas en profundidad, tanto estructuradas como no estructuradas, más información bibliográfica de referencia, histórica, actual y con perspectivas de futuro, se puede, por ejemplo, escribir un libro, y ya las opiniones del autor están más mediatizadas, porque no puede opinar, sus puntos de vista no puede ir más allá de lo que tanto la evidencia encontrada como los hallazgos nuevos con la información de que dispone le dan. Es decir, una monografía tiende a ser mucho más objetiva en términos de que tiene una fundamentación mucho mayor, y una monografía no es un texto que se escribe tan rápido, porque en realidad una monografía es una investigación mucho más extendida y utilizando muchas más herramientas de las que lleva el ensayo. Sin embargo, el ensayo, les decía yo, facilita, es más plástico, es más flexible poder encontrar elementos agudos sobre la realidad que permitan hacer investigaciones futuras mucho más complejas. Ese es el valor del ensayo. Digamos que son como adelantos, como elementos claves cruciales que me van a permitir posteriormente desarrollar una investigación mucho más compleja. Y esto no quiere decir que no pueda yo hacer referencia en el ensayo a factores históricos. Por ejemplo, creo que el jueves o el miércoles, a mí me invitaron a la presentación de un estudio sobre el COVID, elaborado por 3 científicos de la Universidad de Pittsburgh, sobre cómo están viendo ellos. En realidad es un artículo científico. Sin embargo, con un contexto histórico y con una síntesis de datos fundamentales. Ellos toman de manera rápida la pandemia de 1800, la del 918 y la del 951. Hacen una comparativa de resultados, hacen un análisis del contexto actual y presentan una perspectiva con los datos que hay disponibles. Y ellos concluyen 3 cosas. Primero, dicen que esta pandemia es un problema de los próximos 2 años. Esa es una conclusión fundamental. Claro, para un tomador de decisiones y para estudios futuros de cómo vamos a reorganizar la convivencia, la economía, el trabajo, la familia, el contexto social, la diversión, tiene enormes implicaciones. Es decir, no es que esto termina mañana. La otra hipótesis que hacen es que, no la otra hipótesis, la otra conclusión, es que el mundo, este coronavirus, solo es posible salir de él hasta que el 70% de la población se infecte del coronavirus. Esa ha sido la historia de todas las pandemias de las que se tiene registro. Y que estar pensando que una vacuna lo resuelve, no es cierto, es falso. Con vacuna, este es un problema que va para los próximos 2 años, y es un problema donde el 70% de la población nos vamos a infectar, con los que nos vamos o se van a morir y con los que se van a salvar. Y después de eso se logra la inmunidad epidemiológica y la sociedad regresa a su normalidad, con los enormes costes económicos, humanos, sociales y de toda naturaleza que va a tener. Y la tercera conclusión que hacen es que esta pandemia podría tener magnitudes de proporciones colosales, dado que ninguna de las otras pandemias estuvo contextualizada en esta sociedad global interconectada
y en esta sociedad que si deja de trabajar una semana, pues cae en crisis como la que tenemos ahora. ¿Y esto en qué está escrito? En un artículo, en un ensayo, haciendo una revisión bastante sintética de datos desde 1800. Por eso el género del ensayo más tiene que ver con abordar elementos esenciales, y en este caso no estaban leyendo un actor, estaban tomando información de estudios distintos que hay en el mundo, y estamos hablando de epidemiólogos, de microbiólogos, de infectólogos de los más prestigiosos a nivel planetario. Repito, es un ensayo. Este ensayo está disponible, uno busca el estudio de la Universidad de Pittsburgh sobre los escenarios del COVID-19 y es un ensayo como de 20 páginas. Para ponerle una perspectiva que también el ensayo puede ser valioso y tener un enorme valor científico cuando se hace con rigurosidad académica y no necesariamente ser tan largo. Probablemente alguno de ellos va a escribir un libro mucho más fundamentado, que va a ser muy voluminoso, pero que ya no será ensayo. No sé si me he dado a explicar en lo que le he expresado. Sí, maestro. Doctor, bueno, siempre es bueno escuchar diferentes voces, pero tengo a un alumno en Chalate, en Arcatao, y no sé si es que él pueda hacer su pregunta, pero la está poniendo en el chat. Dice, ¿será posible que nos facilite un ejemplo o modelo de ensayo con estas características? Me imagino que queda contestado con usted ha comentado buscar este ensayo, ¿no?, que acaba de mencionar. Hola. Sí, hay un... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba escribiendo, bueno, mis felicitaciones para usted, porque acá estoy escuchando distorsionado el sonido, pero si me escuchan bien, eso para la pregunta. Digamos, si es posible que nos facilite un ejemplo o un ensayo con estas características, con todo lo que usted ha descrito en las presentaciones. Y bueno, con lo del ensayo que dice sobre el COVID-19, a ver si nos puede facilitar el link, que me interesa mucho leer sobre eso. Gracias. Ok, entiendo que les vas a entregar los dos textos de los ensayos, Loren. Sí. Estaba hablando el doctor hace una semana que yo me puse a analizar cómo podíamos manejar el tema del ensayo. Encontré unos artículos muy buenos de un ensayo académico, principalmente, en donde analizan el ensayo con sus partes. Así es de que sí, con gusto. Hay uno, el segundo, creo que lleva un ejemplo inclusive analizado párrafo por párrafo de las partes, de los elementos que hay que considerar, que me parece que es un excelente ejemplo. Van a disponer de ese texto. De la Universidad de Pittsburgh, solo hay que ponerle así, escenarios de la investigación de la Universidad de Pittsburgh, y les va a aparecer 3 trabajos. Los 3 se relacionan, pero hay uno donde es una doctora y 2 doctores que dice el COVID durará 24 meses al menos, y desarrolla como en 20 páginas la evidencia de lo que ellos están diciendo. Está en inglés, pero es legible, no es muy complicado leerlo. Y es interesante porque hoy que he estado revisando de nuevo esto del ensayo, básicamente su artículo científico es un ensayo. Sin embargo, están haciendo un hallazgo de proporciones globales. Es decir, los resultados a que han llegado tienen implicaciones globales porque desmistifican que esto termina mañana y que vamos a estar con rebrotes y en algunos casos con unos oleajes parecidos a un tsunami, donde la ola que viene atrás siempre es más grande que la que pasó. Y eso ha sido la historia de la pandemia de 1800,
de la de 1918 y la de 1951. La ola que viene atrás siempre es más grande que la que pasó, hasta que se logra el 70% de la población se infecte, y eso ya inmuniza la población y la pandemia desaparece, y la enfermedad ya se queda como epidemias locales que ya no matan porque el virus pierde su capacidad destructora, porque el virus quiere seguir viviendo, entonces se transforma y se transforma para menos virulento. Y es como ha pasado, ¿eh? Así han sido un montón de enfermedades que hoy tenemos que son básicamente de determinados periodos en el año. Entonces, eso sería ahí lo que le puedo contestar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Marisol, hablo. Marisol, solo comentarle, doctor, que le agradezco mucho. Bueno, en mi caso particular, me esclareció bastante el panorama y muy atinente de parte de la magíster Lorena, que usted nos ayudara a explicar los elementos y el análisis del ensayo, porque, como le insisto, bastante atinente a la situación que nosotros tenemos que presentar. De mi parte, pues le agradezco mucho y ha sido muy interesante y nuevamente agradecerle. Bueno, gracias. Un elemento que quisiera resaltarle y es que en la enseñanza superior, en general en la educación, ¿vea? A nosotros nos enseñan conocimientos, nos dan contenido. Porque tenemos una educación bastante memorística. Y básicamente nos confrontan con contenido ya construido. Y el principal problema que debemos, como desafío personal, es aprender métodos, técnicas, herramientas e instrumentos que nos permitan hacer esa mediación epistemológica entre nosotros y la realidad que tratamos de conocer. No se va a la guerra sin un fusil, ¿verdad? Y en la investigación es clave empoderarnos con esas distintas herramientas. Y en este caso el ensayo, es un método potente, pero hay que saberlo hacer bien. Yo no comparto mucho, y a mis estudiantes de pregrado les digo que los trabajos de investigación de corte y pega o que expresan su opinión, pues sí, no son ensayos, ¿verdad? Y entonces les exijo ensayos con todos estos elementos, con limitaciones, pero uno se va formando una perspectiva metodológica de cómo interactuar con la realidad. Hay un trabajo mío de mis últimas publicaciones, y está en el género entre la monografía y el ensayo. En realidad, por su volumen es un ensayo. Es una publicación que justamente le hice 2 semanas antes de que viniera todo esto, que es sobre pensiones. ¿Tú tenés el texto, Lorena, o solo tenés la presentación? No, solo tengo el resumen de 3 hojas en físico. El texto completo, el que dieron las organizaciones sociales, como de unas 20 páginas, ese no, ¿verdad? No. Bueno, voy a ver si lo encuentro y se los mandaría, porque ayuda como a tener esas perspectivas. Bueno, no sé si tienen más comentarios o más preguntas. Para mí es un honor poder compartir con ustedes estos esfuerzos académicos, y como le he dicho a Lorena, estoy disponible para cuando pueda aportar y pues ayude en algo las perspectivas que pueda plantear. Gracias a todos entonces y a todas. Gracias a usted, doctor.
Realmente es un gusto tenerlo acá y la verdad lo vamos a seguir molestando ahí para seguir ampliando este tema de técnicas de investigación para nuestros alumnos. Gracias. Feliz fin de semana a todos y feliz Día de las Madres también. Muchas gracias. Igual a todos. Gracias. Feliz Día de las Madres. Gracias. Vámonos a la foto. Gracias. Igual. Gracias. Y la foto.